en el habitáculo, es decir, en el costado izquierdo del vehículo, pero pues realmente esta no es la posición de la víctima, el conductor del camión. Este queda sobre el lateral izquierdo, es decir, al otro lado del vehículo. Ustedes creo que están observando eh, Ingeniero, le tengo una, claro, ingeniero, sí, sí, claro. puedo. Sí, lo que pasa es que la hipótesis vuelta, claro, de que no estaba con el compañero al ver la imagen que se mantenía dentro del espacio, ¿no es cierto?, del conductor, para mí, dada esa situación, hubiera sido vuelta de pronto una lesión en la cervical, ¿no es cierto?, por el En- movimiento que tuvo. Correcto, Pero usted ya explicó la manera que la animación era es la, correcto. la óptima. Es correcto. Miren que yo creo que de ahí nace la importancia de la utilización del cinturón de seguridad para todos los ocupantes de un vehículo. En este caso, pues era o resultaba importante que el conductor de ese tipo de vehículos transite de manera permanente utilizando el cinturón de seguridad. Esto es una de las causas que lleva al accidente. Otra de las causas que se logra determinar dentro de esta investigación es que el conductor había ingerido alcohol, ¿no? Había ingerido alcohol. Posiblemente pues la cantidad de alcohol que tenía dentro de su organismo quizás no era tan alta como para que afectara sus capacidades psicomotrices, pero es un factor que resulta ser importante dentro de la dinámica de un accidente, teniendo en cuenta que un conductor de vehículo de servicio público pues no debe transitar eh, sin cinturón de seguridad y mucho menos bajo la ingesta del alcohol. En este caso, este accidente pues resulta importante tenerlo en cuenta debido a su gravedad, o bueno, no solo a su gravedad, sino a lo que nosotros nos estamos encontrando como reporte policial, ¿no? En este caso, pues acá estamos observando el reporte policial. ¿Ustedes saben con qué programa hacen esta ilustración gráfica del accidente? ¿Y saben con qué programa se hace o no? No, no, la verdad. ¿No? Este reporte de accidente, ¿quién lo tuvo que haber hecho? ¿La Comisión de Tránsito del Ecuador o uno de nuestros agentes de tránsito de civiles? La CTE, ingeniero, porque la CTE es lo que pasa por los, digamos, como fue por el kilómetro 4 es rural, entonces la CTE es la que se encarga de, ese, de esa zona. Y adicional a este informe que estamos observando, ¿se tiene que hacer un informe, otro informe, un informe más? ¿O solo con este basta? No, no, con ese ya basta. Al Importante. menos aquí en Cuenca nos manejamos así. Este de aquí ya el parte, lo que es la ilustración gráfica de cómo se dio el siniestro en este caso. Sí, y ya lo adicional que venga, pues ya recae en el peritaje, ya en manos de la fiscalía. Listo. En este caso, viendo una vez el informe policial, independiente del organismo que lo haya hecho, independiente del funcionario que lo haya adelantado, ¿será que con este informe pericial con esta diagramación o ilustración gráfica, ustedes creen que podríamos llegar a hacer una reconstrucción analítica de los hechos? ¿Qué me dicen No, ustedes, mis imposible, es muy estimados vago compañeros? o sea, muy por encima el dibujo, deja muchos vacíos para mí. Demasiado, llamémoslo escueto, ¿no? Demasiado abierto. Ujú. Realmente, Buenas noches. Ahí se pide un metaperitaje en todo caso, ingeniero. pero mire que el peritaje nace de este tipo de informes, ¿sí o no? ¿O no? Sí, de ahí nace todo, pero si está mal elaborado un peritaje, se pide un metaperitaje en el cual se aclaran todos los hechos. Exacto. Y por ejemplo, en un evento, en estos donde uno determina o donde las autoridades correspondientes determinan que el conductor había estado bebiendo pues había estado bebiendo bebidas alcohólicas o bajo la ingesta del alcohol, sobre todo que no llevaba el cinturón de seguridad, ¿podría adelantarse una investigación adicional o no fuese necesario? Buenas noches, Claro por que se puede supuesto. pedir. Ujú. Buenas noches, Sí, por supuesto que sí se puede.
Pero digamos en Ecuador se ampliaría una investigación sabiendo que en este caso que en este caso el deber objetivo de cuidado estuvo dado para la víctima. Buenas noches. Sí, le saluda agente Gutama. Sí, a ver, si es que, como usted dice, manifiesta, el conductor estaba en estado de embriaguez. La legislación ecuatoriana nos manifiesta acerca de ello. El estado de embriaguez vendría a ser un agravante dentro del procedimiento para posterior investigación. ¿Sí? Pero en este caso, a quién juzgarían? ¿A quién se podría juzgar? Si la Obviamente, persona, si está sí, muerto, A la Ya, empresa que le una contrató consulta. o a la empresa a Pero la que también se más allá de la refiere. situación del conductor, también sería analizar, ¿no es cierto?, las condiciones dentro del peritaje, la investigación, en qué condiciones estuvo lo que es el automotor. O sea, ¿por qué también si es que de pronto hubo una falla mecánica, ¿no es cierto?, que desencadenó, perdón, a este accidente. es correcto. Dije, Mire, en este ejercicio yo considero necesario que inclusive pues sabiendo quién fue el responsable del accidente, digamos que pudiéndolo determinar quién es el responsable de este tipo de eventos, pues también resulta importante saber que existen medidas que nosotros como autoridades de tránsito, inclusive el sector transporte o las empresas transportadoras, inclusive pues hasta el mismo Estado ecuatoriano, tiene que tomar medidas que permitan mitigar que vuelvan a ocurrir eventos con estas características. Por eso resulta importante una investigación de un accidente de tránsito porque nos va a permitir ampliar de una manera u otra, nos va a permitir ampliar la investigación y sobre todo conocer cuáles fueron las causas que dieron origen al accidente. Resulta que en este evento, 400 metros antes de que este vehículo se saliera de la vía, se despistara, él empezó a tener unas maniobras zigzagueantes, es decir, empezó a transitar por casi todos los carriles, esto pues a partir del reporte IBMS entregado por la empresa. Me voy a ir por acá atrásito para que ustedes vean el movimiento que traía el vehículo, mírenlo. Si observan que el vehículo no tiene una trayectoria uniforme, sino le está moviéndose por los carriles. ¿Sí lo observaron? Sí, sí, sí empieza, claro, a tomar el carril central y lo Es otro también correcto. así. Entonces, dentro de ese ejercicio, resulta importante determinar qué fue lo que produjo ese accidente y sobre todo, pues, plantear situaciones que nos permitan mitigarlo y sobre todo, pues, que no vuelva a pasar este tipo de eventos. ¿Ustedes han de pronto escuchado? Sí, fue, señor, mi estimado amigo. de pronto fue para los zigzagueantes del vehículo, de pronto fue, se trabó los frenos, se cristalizó los frenos, algo de ello, o para que se dé los zigzagueantes. Pero si usted dice que está en estado de embriaguez, podría ser esa la causa, en Sí, cambio. mire que inclusive la misma empresa solicitó a a la casa matriz del camión que se le expidiera o que se hiciera un peritazgo, que se hiciera un estudio al sistema de frenos. Me lo entregaron el día de ayer y se evidencia que efectivamente no hubo ningún tipo de falla dentro del sistema mecánico del vehículo. Entonces, este tipo de situaciones sí lo llevan a uno a decir, efectivamente hubo un error humano que se pudiese haber. Humano, claro. Exacto, ya acá se habla de un factor humano porque, pues si nosotros observamos la vía, ustedes están observando que es una vía, y no sé si la conocen, es una vía con buenas características geométricas, es decir, es un tramo que si bien es un tramo curvo, pero es un tramo que no genera a un conductor, pues, digamos, una exigencia para poder transitar sobre esa vía, ¿no? O tal vez este Inge se durmió el conductor. Sí, mire que eso también podría llegar a ser una de las causas que pudieron haber generado el accidente. Adicionalmente, independiente que es un tramo, ¿ustedes lo llaman tramo rural? De pronto, Sí. de pronto, pero, pero de pronto profesor, pero de pronto la distancia, en cambio, no creo que dé para que el conductor haya quedado, para que la hipótesis de que el conductor quedó dormido, la distancia para el estrellamiento de 400 metros, yo creo que es mucho Sí, mire que también uno para dice, y pensar de aparte que se ha de dormido eso, el conductor. o adicional a eso, sobre más o menos unos Adelante. 300 metros, se logra que efectivamente dentro de lo que es Berma, ustedes también lo llaman Berma, ¿cierto? Este espacio.
Sí, No. Sí, Sí. los bermas. sí es berma. En Ecuador también se conoce como berma. Ya le digo con qué otro nombre se conoce, pero efectivamente también es una berma. Ustedes también lo llaman berma. A un espacio considerable se logró determinar que efectivamente el conductor se había despistado dentro de la trayectoria del carril, lo que lo hubiera generado que se iba dormido, al menos despertarse, ¿sí o no? Eso está claro, eso está claro. Entonces, en ese sentido, sí se puede llegar a determinar que habían unas causas directamente ligadas al factor humano. Sí, mis estimados, ¿es berma o con qué otro nombre lo conocen ustedes? Berma mismo, Berma. ¿Berma? Berma, ¿Berma mismo, o sí. espaldón? Como berma más. Berma. ¿Alguien me podría decir para qué sirve la berma? ¿Para qué sirve la berma? ¿Para qué sirve la berma, La, estimados la, compañeros? la berma, a ver, es para que no caigan, o sea, sí, digamos, eh, para que no caigan al foso, dice cualquiera así, digamos, piedras o cualquier otra. ingeniero, yo considero que la berma, o sea, nos sirve para el tránsito de peatones, a veces de vehículos de emergencia, se moviendo esa situación. Si yo en Ecuador voy en mi motocicleta transitando por la berma, ¿lo puedo hacer o no? No. No. No, no se puede hacer. Dice que la berma es la faja lateral adyacente a la calzada, pavimentada o no, destinada al tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente para el estacionamiento de vehículos en casos de emergencia. No se puede transitar sobre la berma. Eso está definido. Resulta, estimados compañeros, que si yo quisiese hacer una reconstrucción o una investigación a partir de la posición final de los vehículos, o en este caso, a partir de la posición final del vehículo, tendría yo que determinar la posición real del vehículo respecto a la vía. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Sí me hice entender? Así es. Así Si es. vamos a hablar de una reconstrucción de los hechos a partir de las evidencias dejadas en el lugar, sería importante identificar de manera técnica o sobre todo tener una alta precisión de cuál es la ubicación del vehículo respecto a la vía. Si nosotros miramos, si nosotros miramos, si nosotros Profe, miramos o hacemos una comparación respecto de la ubicación del vehículo con esta imagen que estamos mirando, respecto de la imagen que estamos mirando, pues lógicamente que es una imagen que resulta ser más real de lo que nosotros pudimos observar en el informe pericial, ¿cierto? ¿O no? así es. Sí, Mucho sí, más así real. es. Bueno, ahora sí voy a empezar con la sesión de preguntas, mis estimados compañeros. ¿Ustedes han escuchado hablar en algún momento de fijación topográfica de elementos materiales probatorios? ¿Sí han escuchado hablar de ese término o no? ¿O es totalmente desconocido? Se lo voy a escribir por acá para que vayamos. Ustedes sí ustedes tienen una libreta de apuntes o no? Sí, ¿Ustedes han sí, escuchado sí. hablar de fijación topográfica de elementos, perdón, elementos materiales? ¿Ustedes han escuchado hablar de ese término en algún momento, mis estimados colegas, o no? No, no, sinceramente yo no, de mi parte no. Lo he escuchado, sí, Solo, pero yo no, solo no de tengo entendido, elementos nomás materiales, solo como fijación topográfica nada más. yo solo también solamente, Usted sí ha escuchado hablar de fijación topográfica, ¿sí? Sí, sí, escuché cuando trabajaba con unos ingenieros civiles.
Ah, fijación, sí, su merced sí ha escuchado hablar de fijación topográfica, pero no de elementos Más allá materiales. el concepto, claro, no, ingeniero, solo lo he escuchado, Usted, de hecho, usted, aquí en usted por oídos. ahí fue, si usted trabajó con ingenieros civiles, usted fue por ahí como cadenero, le ayudaba con los levantamientos topográficos, sí. No, fuera No le crea buenísimo. todo. No, Señor, no, no, les Lo acompañaba nada escuché más estando porque cerrando una era un vía. familiar, pero no. cerrando una vía. Listo, mis Escuché que estaba estimados. cerrando una vía cuando estaban construyendo la vía. No sé si, Silvana, ¿usted está presente en la clase, Silvana? Sí, Yo aquí les estoy, cuento. Andrés. Silvana, mire, voy a aprovechar este espacio, ya que estamos acá con nuestros amigos, nuestros compañeros. Les cuento algo. Hoy, en la tarde estaba en un almuerzo de negocios, en un almuerzo con unos colegas, y estaba hablando de ustedes, mis estimados amigos. Eh, para el personal que tenga dispuesto a venir a Colombia, realmente les tenemos una cantidad de cosas preparadas muy, muy, muy interesantes donde vamos a recorrer varias unidades, digamos, entidades gubernamentales, entidades privadas que se encargan no solo de la regulación del tránsito, sino de la investigación de accidentes de tránsito en Colombia. Hoy estaba hablando con ustedes, o mejor, estaba hablando de ustedes con el proyecto que estamos adelantando. Les voy a traer unos amigos ecuatorianos que trabajan con el tema de tránsito en Ecuador y sé que les tenemos unas cosas preparadas acá en Colombia muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. ¿Oyeron, mis estimados amigos? Ingeniero Silvanita, pues vamos todos, pues. No queda de otra. Bienvenidos todos, porque realmente lo que les tengo preparado aquí, que ustedes deban conocer para implementar en Ecuador, para implementar desde, independiente si cumplen o no esas funciones, pero desde su vida profesional, va a ser muy enriquecedora la visita a nuestro país. Hoy estaba preparando parte de esas visitas que nosotros vamos a tener, como los recorridos que vamos a hacer, y sé que o sea, les prometo cosas bien interesantes para conocer acá en Colombia, ¿oyeron? Todo ligado, todo ligado al tema del tránsito para aplicar en Ecuador y sobre todo lo que hacemos acá en Colombia. ¿Oyeron, mis estimados compañeros? Excelente motivación. Vamos todos, Silvanita, vamos todos. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Es bien interesante lo que tenemos preparado. Entonces, ¿qué es fijación topográfica? Resulta que si nosotros hacemos una comparación, mis estimados amigos, qué pena que cambie tanto la pantalla, pero creo que es necesario hacerlo. Si nosotros miramos, por ejemplo, el informe policial, ¿sí? El informe policial entregado dentro de este caso, pues ese informe no nos permitiría a nosotros tomar una decisión acertada dentro del tema de la reconstrucción. ¿Qué creen que le hace falta a este informe, estimados colegas? Aquí le falta Más lo información, que son medidas, distancias. Medidas, cotas, Exacto. Miren, por ejemplo, como ese informe no tiene lo que ustedes están llamando medidas, que es importante tener medidas, yo simplemente lo que puedo hacer es alterar, empezar a alterar, voy a ponerlo por acá. Miren, como yo no tengo medidas exactas de la posición final del vehículo, yo podría decir que ese camión quedó acá, mírenlo. o sea, ¿Cierto que sí? lo lanza al azar ahí, ya lo pone donde sea. Exacto, lo pondría como por gusto, Ujú. donde yo creo que quedó el camión, yo lo pondría. O sea, ahí ya estaría Digamos que, manipulando ya la... exacto, tendría una manipulación, la escena tendría una manipulación, porque como no Claro. tengo claro cuál fue la posición final del vehículo, pues yo lo puedo mover acá, o lo puedo poner por acá, mírelo, o lo puedo poner por acá. Como a mí no me deja claro dónde quedó realmente el vehículo, pues ahora imagínense si llamaran a ese Oiga, funcionario de ingeniero, la Comisión de Tránsito le del hago una Ecuador. Sí, consulta. señor, mi amigo. Todos esos movimientos y todo eso que usted hace, bueno, todo lo que se cambió, ¿no es cierto? Antojo, digamos, por la falta de medidas, dentro ya de un proceso se considera como un fraude procesal también. Sí, claro, pero lo que pasa es que para que haya un fraude procesal, pues, pues tendría que haber una certeza técnica. O sea, si Pero es que, como por a mí el ejemplo, informe ¿no es cierto? policial o el informe... No, le escucho, ingeniero, disculpe. Sí, señor, lo escucho. Lo escucho, no, lo No, escucho, mi amigo, lo decía, escucho. claro.
No, no, claro, decía, entonces, en primera instancia, ¿no es cierto?, levantamos esta animación, digamos, ¿ya? Pero obviamente nos faltan medidas y todo eso. Da, qué sé yo, una duda y Exacto. mandan a hacer, ¿no es cierto?, un segundo peritaje. Y en segundo peritaje está bien hecho y toda la cosa. Yo al mover, ¿no es cierto?, toda la evidencia, todo eso, porque no se dio una fijación topográfica de los elementos materiales, ¿no es cierto?, que son a acordonar el lugar de los hechos para que no se contaminen y se muevan lo que son las evidencias físicas. Entonces Sí, ahí se señor. daría entonces ya en esta instancia el fraude. Exacto. ¿O Y no? estaría, digamos que lo que usted llama eso es un delito, ¿sí o no? Fraude procesal es un delito. Claro, ¿Cierto que es un sí? delito. Ajá. Ese delito estaría Sí, sí, indicado para el funcionario que levantó ese informe pericial o ese informe policial. correcto, ¿Cierto que sí? exacto. A eso iba. Está Exacto. Exacto, a eso faltando iba. la verdad. Allá vamos y eso es correcto. Por eso mire que nosotros no podemos decir, bueno, si bien yo solo hago un parte inicial o solo soy el custodio de la información, en este caso ustedes son primer respondiente o primero responsable, ¿cierto? Si Ujú. bien ustedes actúan como primeros responsables, pero ustedes tienen también unas funciones específicas para custodiar en los elementos y sobre todo la formación y la información les va a permitir a ustedes garantizar que efectivamente no hubo una alteración del lugar de los hechos. Porque resulta que si, por ejemplo, investigan por fraude procesal, investigan a la gente de la Comisión de Tránsito de Ecuador también se llaman agentes, Sí, No, vigilantes. no, ellos son agentes, vigilantes. vigilantes eran antes Vigilantes en son. el tránsito del Guayas. Listo, imagínense que si investigan a uno de esos vigilantes por fraude procesal, pues él va a decir, no, lo que pasa es que a mí me entregaron pues la escena también alterada y él va a buscar como responsabilidades en otros participantes, ¿cierto que sí? Así es. Por eso resulta importante que nosotros, es decir, nosotros, y yo me meto con ustedes en el cuento, nosotros los agentes de tránsito civiles del Ecuador, hagamos un muy buen trabajo independiente que nos lo pidan o no. Siempre hay que hacer un buen trabajo. Vamos a hablar un poco de fijación topográfica. Resulta, mis estimados amigos, que es importante dentro de la investigación de un accidente de tránsito hacer una fijación topográfica de los elementos. Si bien ese informe policial, si bien ese informe policial o parte policial de accidentes de tránsito es simplemente pues una ilustración básica, esa ilustración le debe permitir a la autoridad de tránsito, las autoridades que investiguen el caso, en este caso la fiscalía, ¿cierto? Le debe permitir pues tomar decisiones a partir de lo que está observando sin incurrir en errores. ¿Qué pasaría si yo a ustedes todo lo que les estoy diciendo es mentira? ¿Los estaría a ustedes haciendo caer en qué? ¿En qué, mis amigos? En un error, Fraude. Error. fraude o en un error. Fraude. Exacto, en fraude o en error. Entonces, si un fiscal, por ejemplo, que los fiscales son los que conocen este tipo de casos, ¿cierto que sí? Así Los es. investigan. Imagínense si un fiscal, a partir de un parte policial, a partir de un parte policial de accidentes de tránsito, mal diligenciado, toma una mala decisión y se realiza una investigación, una reconstrucción y se logra identificar que efectivamente desde el inicio de la investigación hubo errores, pues lógicamente que tendrán que buscarse los responsables de quienes hicieron cometer ese error. En este caso, mis amigos, resulta importante lo siguiente que les voy a comentar. Vamos a hablar de fijación. Tomen nota ahí en sus libretas de apuntes, mis estimados compañeros. Si la tienen, Sí, sí. tomen nota. Si ustedes dentro de sus apuntes lo están haciendo en Word, tomen, escriban como título fijación topográfica. Tomemos nota, fijación topográfica. Yo. ¿Listo? Sí. Resulta que nosotros tenemos a nivel internacional, yo acá no les estoy hablando a modo Colombia, no les estoy hablando a modo Ecuador, que estaba en Ecuador, a modo Argentina, a modo internacional, nosotros utilizamos convencionalmente dos métodos de fijación topográficos, dos métodos. El primer método lo voy a escribir por acá para que ustedes vayan viendo la pantalla y no, bueno, pues no caer como en errores. El primer método es el método de fijación topográfica
topográfica por coordenadas, perdón. ¿Sí lo han escuchado hablar por ahí? No. Sí. Sí, sí. Coordenadas cartesianas. Ese es nuestro, voy a poner aquí en blanco esta hoja. Esperen un momentico, por favor. Listo. Nuestro primer método, recuerden que vamos a hablar de métodos de fijación, es el de coordenadas cartesianas. Me quedó mal escrito, qué vergüenza. Coordenadas. Sí, señor. Coordenadas cartesianas. Cuando yo les hablo a ustedes de coordenadas cartesianas, ¿a qué les suena eso? ¿A qué lo remite uno? Se remite por allá a la secundaria, al bachillerato, ¿cierto? ¿Ustedes lo llaman secundaria o bachillerato? Secundaria. A la secundaria, El ¿cierto? bachillerato también. Ustedes por allá en octavo, en tercer grado de secundaria, uno veía una cosa que se llamaba ¿qué es esto que estoy haciendo yo aquí? Plano cartesiano. Plano cartesiano. Plano cartesiano. Resulta, mis estimados compañeros, que hay unos elementos en la vida que son difícilmente movibles. ¿Qué nos encontramos nosotros en la vida que difícilmente nosotros sepamos que no lo van a quitar al menos por unos próximos años? ¿Cómo qué? ¿Qué nos encontramos nosotros por ahí en la vida? Que nosotros digamos, no, eso se van a demorar muchos años en quitar ese elemento. Dígame, como Un poste de luz Puede de ser un pronto. hidrante de agua, un semáforo. Exacto. Vamos a poner entonces por aquí, me voy a ir por acá, a poner elementos que se van a llamar elementos que fijos, como no son fácilmente movibles, entonces se van a llamar elementos Fijos. fijos. Elementos fijos son aquellos elementos que no son fácilmente retirables o movibles de un lugar. Por ejemplo, un poste. Yo sé que en Ecuador pasa exactamente lo mismo de Colombia. Todos los postes cuentan con ¿qué? ¿Con una qué? Numeración. Con una numeración. Y sé que ustedes también en Ecuador, los postes de luz o los postes de fluido eléctrico tienen numeración. Por eso resulta importante cuando nosotros lleguemos al lugar de los hechos y vamos a utilizar ese poste con numeración, vamos a escribir, ¿cómo se llama la empresa de energía de Ecuador? Empresa eléctrica. Vamos a llamarla empresa de energía de Ecuador, el poste de empresa de energía de Ecuador número 1, 2, 3, 4, 5. Inicialmente nosotros tenemos que identificar nuestro punto de referencia, que sea un elemento que nosotros sepamos que ese elemento no lo van a mover. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar, acá hay un carro estacionado, nosotros podríamos utilizar esto como elemento de referencia. No, porque el vehículo se porque es puede movible. mover. ¿Por qué no? Porque Se me dice Objeto móvil. Variable. Es un objeto porque móvil. fácilmente el conductor de ese vehículo Lo Lo va a moviliza, que- lo desplaza. lo va a mover, exactamente. Por eso un vehículo no podría ser utilizado como punto de referencia. Entonces nosotros vamos a utilizar como puntos de referencia, por ejemplo, los postes, los carros estacionados, ¿no? ¿Qué otra cosa nos serviría, por ejemplo, como punto de referencia, mis estimados amigos? ¿Qué Un otra cosa hidrante. creen que nos pueda alguna servir como cancha, puntos de referencia? algún local que no se pueda mover. ¿Un local? Sí, que no, No. se puede. ¿Será que alguien puede mover fácilmente esta casa? No, Claro, tampoco. Sí, pueden demolerlo. La pueden demoler, pero resulta Claro. que la estructura donde estaba esta casa, eso no va a cambiar, ¿o sí? nunca cambia. No cambia. Estos se Fuerte, llaman, sí. difícil, no, difícil, la casa la pueden demoler. ¿Ustedes cómo se llaman el espacio donde uno construye una casa? Acá en Colombia se llama lote. En Ecuador, Igual ¿cómo se acá. llama? Igualmente. Lote. Un lote. Ah, ¿también se Ah. llama lote? ¿Sí? ¿Yo puedo cambiar las ¿Dónde dimensiones no del puede lote que construir, compré? manifestó? No. No, yo no puedo cambiar las dimensiones del lote, es decir, esto no va a cambiar. Yo puedo quitar esta casa y poner otra, pero las dimensiones del lote no van a cambiar. Por eso,
nosotros podemos utilizar estas cosas que ustedes ven en las esquinas. ¿Sí observan las esquinas del lote? ¿Sí las ven? Ujú. Sí. La sombra de lo que se genera. ¿De la casa? Exacto. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? No. ¿Saben Retiro. cómo se llaman esas esquinas? ¿Cómo se llaman? Tiros. No sé. ¿Puede ser Vértices veredas? ¿Veredas? o paramentos. Mis estimados amigos, esto sería el vértice, por ejemplo, en este caso, esto sería el vértice norte del lote, esto sería el vértice, digamos, sur del lote, se llaman vértices o paramentos, vértices o paramentos, estas esquinitas que tiene el lote o que tiene la vivienda. Por ejemplo, esta sería el vértice izquierdo, este punto, mírenlo acá, se los voy a señalar, este punto sería el vértice, ¿qué? El vértice izquierdo de la vivienda. ¿Estoy siendo claro, compañeros? Sí. Eso aquí y en cualquier parte del mundo se llama igual. Por eso este curso yo creería que debería llamarse Curso de Investigación Internacional en Accidentes de Tránsito. Internacional. Porque lo que ustedes vienen a formarse aquí es de manera internacional. Porque el tema de la investigación de accidentes de tránsito y la reconstrucción tiene que hablar un mismo idioma. Cuando me refiero a hablar un mismo idioma es que pues estamos utilizando los mismos términos para referirnos a elementos específicos, independiente del lugar donde nosotros hayamos nacido, sea en Ecuador, sea en Cuenca, en Quito, en Bogotá, Colombia, en cualquier parte, pues todos tenemos que hablar un mismo idioma en el tema de investigación. Listo. Sigamos con el ejercicio. Entonces, ustedes saben que un plano cartesiano tiene, ¿cuántos cuadrantes tiene un plano cartesiano, compañeros? 4 cuadrantes. 4. Cuatro cuadrantes tiene un plano cartesiano. X y Entonces Y. vamos a identificar esos cuadrantes. Voy a ponerlos por acá. Voy a ponerlo por acá. El cuadrante 1 tiene unas cosas específicas. ¿Qué tiene específico el cuadrante 1, mis estimados amigos? ¿Qué es qué? ¿El norte? 90 grados. No. No. ¿Qué tiene específico el cuadrante 1? El ¿Quién me puede poste. decir? No. 90 grados. ¿Qué tiene Positivo, negativo. Los positivos. esa vaina? Por ahí el que lo dijo positivo y negativo, sí. Resulta que el cuadrante 1, estamos hablando del cuadrante 1, Los es positivos. positivo. Positivo, positivo. ¿Por qué? Porque el eje Y, en el cuadrante 1, el eje Y, ¿qué es? En el cuadrante 1, el eje es que, este eje hacia arriba es que, positivo o negativo. Positivo. No, positivo. Positivo. Mírenlo. Este cuadrante es Positivo. positivo, positivo. Este es el cuadrante Y, ¿sí o no? Y el cuadrante Sí. X es que, Negativo. no, Positivo también. positivo también, Positivo también. también es positivo. Ustedes dirán, Andrés está hablando de temas que vimos nosotros en la secundaria, en el bachillerato, pero es necesario que lo tengamos claro. Ya van a saber ustedes por qué por qué es necesario que lo tengamos claro. Entonces quedamos que el cuadrante 1 es ¿qué? Positivo. Positivo, 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 positivo. Yo creo que así más pequeño se ve más bonito, se ve mejor presentado. Compañeros, hasta ahora sí me han entendido lo que les he dictado, sí. 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 Estamos haciendo ahí un pequeño recuento de lo que nosotros Recorderis. vimos en secundaria. Recorderis, ¿sí o no? Exacto. Ajá. ¿Dónde está ubicado el cuadrante 2? ¿Aquí abajo o aquí a la izquierda? ¿Verdad? A la izquierda. ¿Aquí estaría el cuadrante 2? Sí. Sí, ese de ahí, ese del 2. No, porque resulta que el plano cartesiano se Manillas de mueve reloj. de acuerdo a cómo se mueven ¿El quiénes. reloj? Las manillas de Las reloj. manecillas del reloj. Mírelas. Mírenlas. El cuadrante en el plano cartesiano se mueve de acuerdo a cómo se mueven las manecillas del reloj. Es decir, el cuadrante 2 estaría ¿dónde? Aquí abajo. Ahí donde lo puse.
Resulta que hay unos movimientos cuando hablamos de investigación de accidentes de tránsito, mírelo. Si ven el eje, voy a cambiar, voy a rotar el color de los ejes. Denme un momentico, voy a rotarlos para no confundirlos. Voy a rotar el color de los ejes. Miren acá. Si ven el eje X y el eje Y, mírenlo. ¿Sí lo están observando? Mírenlo. Eje X y eje Y. ¿Ya? Resulta que, por ejemplo, hay un vehículo cualquiera. Voy a poner por acá un vehículo. Voy a poner un vehículo. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta este tema del plano cartesiano porque aplica muchos aspectos dentro de la investigación de accidentes de tránsito. Voy a poner este automóvil que es un Kia. Resulta que hubo un accidente de tránsito y este carro hizo este movimiento, mírenlo. ¿Ese movimiento fue positivo o negativo? Negativo. 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 ¿Por qué negativo? Porque se fue hacia Ese el fue X. para la ¿Por qué izquierda. negativo? Para la... Hacia el eje X. Porque tiene un movimiento en sentido contrario de ¿quién? Manecillas de Manecillas reloj. de reloj. De las manecillas del reloj. ¿Ustedes saben cómo se llama el movimiento contrario a las manecillas del reloj? ¿Quién me dice? Por dicho, le doy un... ¿Ustedes califican de 0 a 5 o de 0 a 10? En las calificaciones en el colegio. 0 a 10. Bueno, le doy un 0 10 a al que me 10. diga cómo... De 0 a 10. Le doy un 10 al que me diga cómo se llama el movimiento inverso de las manecillas del reloj. ¿Sí ven cómo lo estoy moviendo? ¿Cómo se llama ese movimiento? El movimiento inverso de las manecillas del reloj. Si uno de los nombres es antihorario. 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 Levo, giro. ¿Quién dijo eso? Todos. Rui. Todos. Es todos en conjunto. Levo, gira, sí, ahí está. Exactamente. Wikipedia. Lo busco. Rubí, creo ¿Quién que lo dijo? dijo. ¿Quién lo dijo? Que me regale por favor el nombre. Rubí. Jairo Medina, Alexander, dice todos. No, fue una mujer. ¿Quién fue? Yo. No, Rubí creo que fue. González. Fue Rubí, Andrés. No, Héctor Rubí, Dice- Rubí me parece Dice el ingeniero. compañero, digo que fue una mujer y dice el compañero Héctor González. Y Habla pone voz serio, más gruesa, gordillo. ¿no? Héctor Que estés González. en las noches nomás de ingeniero. En las De mañanas. Vanita dice que ha dado el nombre. Medina es medio. Listo, fue una mujer. Señorita, Rubí, regáleme su Rubí. nombre, por favor. Rubí. Ruby, ¿fue usted? Sí. Ruby, tiene un punto positivo. La Ivo lo buscó rápido en Google, Es pero que yo sí, lo dicté, ingeniero, por interno. Pero a mí te dije. Qué error. se llama levogiro o antihorario. Levogiro o antihorario. Pero ¿Listo? yo sí dije antihorario. Confirme. Sí, pero pues yo estaba buscando, era el levogiro, el levogiro. En Ah, este ya. caso, Medio punto, sí, no más, ahora- Alexander, medio punto. No sea envidioso. este Calma. tema, Yo gané miren, medio punto. Ingeniero, Miren, divida el miren. punto Vale, para vale. todos. compañeros, miren compañero, que bien. este es el segundo día, esta es casi nuestra tercera hora en capacitación y ya yo sé que hemos aprendido algo. A expresarnos diferentes, a hablar diferente, que es lo que yo quiero con ustedes. Que ustedes empiecen a expresar de manera diferente y que cuando ustedes le entreguen ese informe pericial o ese informe preliminar a la Comisión de Tránsito del Ecuador, a la Policía Nacional, dice, mire, se presentó un accidente de tránsito donde el vehículo tuvo un movimiento sentido levogiro. Imagínense cómo ese señor de la Comisión de Tránsito del Ecuador se va a quedar mirándolo a ustedes. ¿Cómo creen que los va a mirar? ¿Igual o diferente? Diferente. No, pues diferente. Claro, dice, oiga, va a decir, oiga, este man, ¿de dónde sacó eso? ¿Dónde se está capacitando este tipo? Porque, oiga, a mí nunca un agente de tránsito del Ecuador, agente civil de tránsito me había salido a mí con un término como tan técnico. Entonces, mire que acá en Colombia, y sé que en Ecuador también se aplica el mismo, como nos ven, nos tratan. Cuando nosotros empezamos a entregar casos bien sustentaditos, a decirle, mire, lo que pasa es que el accidente fue producido de tales características y por tal forma, oiga, pero este man, este tipo, ¿de dónde me sacó eso? ¿Sí o no? No, mire, es que lo que pasa es que el impacto es un choque excéntrico, pues teniendo en cuenta que el vehículo al ser impactado en su parte anterior frontal realiza un movimiento levogiro de tantos grados, de 45 grados. ¿Será que los van a estar mirando exactamente igual como los están mirando en este momento, mis estimados amigos? No, pucha, al contrario. Inclusive ellos se van a sentir amenazados.
¿O no? Van a saber cómo se Eso sí, genera Levo eso Giro. dalo por seguro. Y Y eso es lo que nosotros queremos, y mis estimados amigos, no generar envidias de ninguna forma. Nosotros queremos cambiar la imagen que tenemos. Sé que es una buena imagen, pero queremos mejorarla. Y se van a sentir, uy, mire, esto es como, Ingeniero, una mire la pregunta. forma en la que están hablando estos tipos, ¿de dónde nos sacaron eso? Imagínense, no, mire, hubo un accidente de tránsito tipo choque excéntrico, donde el vehículo número 1, Taxi Kia, un ejemplo, realizó un movimiento antihorario de 45 grados orientado hacia el norte. Uy, madre, nos van a mirar diferente y eso es lo que nosotros no, pues ahí queremos. le deja ahí, chuta, le mató ahí. Ingeniero, una preguntita ahí. Sí, señor, mi amigo. Ingeniero, en este caso, recordando, bueno, en cuestiones del colegio, entonces, en ese caso, cuando se hacen estudios de realización en este caso, diferentes tipos de procedimientos que sean necesarios, en este caso, para los accidentes, se trataría de un estudio de eficacia planimétrica, ¿no es cierto? Es Eh, correcto. por- Sí, señor. De planimetría estamos hablando acá, es correcto, sí, señor. Por eso, la topografía aplicada a la investigación de accidentes de tránsito que hoy le estaba dictando a colegas suyos, pero en Colombia, a la Policía Nacional, hoy en la mañana de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía les estuve dictando topografía forense, se llama la asignatura que yo dicto para la policía y estamos hablando de planimetría, efectivamente. Entonces, inclusive lo que ustedes están viendo hoy se lo estaba dictando a sus colegas en Colombia, que sé que los van a conocer y sé que ustedes van a estar muy encantados de conocerlos. Ellos también van a estar encantados de compartir experiencias con ustedes. Y estábamos hablando hoy también de este mismo tema, de planimetría, de topografía, que resulta muy aplicable a lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Sí, justamente porque Entonces, estaba leyendo algo que justamente en criminalística, todas las situaciones también utilizan eso de la fijación planimétrica. mis amigos, por favor, acuérdenme ahorita que termine la clase, me escriben por el grupo de WhatsApp que tenemos y les voy a obsequiar el libro de investigación de accidentes de tránsito que participe como editor técnico y temático para que ustedes lo vayan mirando. Bueno, es bien interesante, es un libro muy interesante que lo vayan mirando, que lo vayan leyendo. Si resultan dudas de ese libro, pues con mucho gusto las vamos a resolver, pues toda vez de que yo soy editor técnico y temático de ese libro y lo conozco a la perfección. Mis amigos, entonces estamos ahora en el cuadrante 2. El cuadrante 2 tiene una característica específica. ¿Cuál es? Positivo, negativo. Positivo, negativo, exactamente. Es un cuadrante positivo, negativo. Ahora nos vamos teniendo en cuenta que el plano cartesiano maneja, no es levogiro. Entonces, el cuadrante número 3 tiene una característica específica. ¿Cuál será la característica específica del cuadrante 3? ¿Qué es qué? Negativo, negativo. Ambos negativos. Nega- Negativo, negativo, es correcto. Y ahora nos vamos al cuadrante número 4, y ese tiene una característica específica, y ese cuadrante número 4 es ¿qué? Positivo, negativo. Nega- negativo, positivo. Negativo, positivo. Listo. Mírelo acá. Les estaba haciendo una demostración, o les estábamos haciendo unos recorderis por allá cuando estábamos en la secundaria de plano cartesiano. Plano cartesiano. En este caso, mis estimados colegas, compañeros, el plano cartesiano resulta importante dentro de la fijación de elementos materiales probatorios dejados en un accidente de tránsito. Recuerde que estamos hablando de investigación para fijar un elemento. ¿Ustedes se acuerdan el caso que estábamos viendo en la vía del mar, kilómetro 4 de Guayaquil a la vía del mar? ¿Sí lo recuerdan que hace un momento los estábamos viendo? Sí. Yo les voy a preguntar lo siguiente. Yo no tengo nada en contra ni de la Policía del Ecuador, ni en contra de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ni en contra de los civiles de tránsito, de los agentes civiles de tránsito del Ecuador. Al contrario, cuentan con mi admiración y mi aprecio, porque he trabajado con los agentes perdón, con la Comisión de Tránsito. Ahorita estoy trabajando con ustedes y para mí, pues todos somos importantes. ¿Ustedes creen que si el agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador o el vigilante de la Comisión de Tránsito del Ecuador hubiese conocido un poco de este concepto, será que hubiera dejado tan abierto ese informe policial o ese parte policial? No. No, No. no, para nada. Para nada. Entonces, ¿será que ellos son la última palabra en investigación de accidentes de tránsito del Ecuador? Es decir, ellos son los únicos que tienen la razón en el tema de investigación de accidentes. ¿Sí o no? No. ¿Qué me dicen?
No, tiene. porque, No. No. porque quien tiene la palabra tiene la razón. ¿Sí o no? Quien tiene la Así palabra es. tiene la razón. Y si se cometen errores, pues pues sencillamente no tienen la razón. O sí, o digo mentiras. El que tiene la palabra tiene que, Tiene la razón. tiene la razón. Y si no tiene la razón, Ujú. pues no tiene la palabra, así de sencillo. Y en este Simple. caso, mis estimados amigos, inclusive ellos están haciendo malos procedimientos. Eh, Uno de nuestros compañeros decía que era fraude procesal. Yo también lo vería de esa forma, de que se está cometiendo de una u otra manera un fraude procesal porque no están haciendo una fijación correcta. Y si un fiscal empieza una investigación teniendo en cuenta una base dañada, una base con vicios procedimentales, ¿cómo va a ser la decisión de ese fiscal? ¿Buena o mala? Mala. Mala porque no va a tener los fundamentos Mala. de despacho. ¿Ustedes tienen hijos, mis estimados amigos? ¿Sí o no? No, ¿Quién tiene hijos acá? Casi todos. Yo, Imagínense todos. si ustedes castigan a sus hijos porque un compañerito dijo, mire que su hijo cometió un error en el colegio, ustedes llegan y tan pronto llega el niño del colegio, ustedes lo golpean o lo castigan de una u otra manera, y resulta que ustedes después en la investigación que ustedes hacen interna se dan cuenta que era mentira. ¿Tomaron una buena o una mala decisión? Una mala Mala. decisión porque no tuve los Mala elementos de decisión. juicio concretos para poder emitir lo que es una la Eso sanción es como lo que yo tal. quería estudiar, porque nosotros tenemos que tener elementos de juicio para poder tomar una decisión independiente en el actuar que nosotros estemos adelantando. Trátese de una fiscal, de un fiscal, o nosotros como padres también tenemos que tener elementos de juicio para tomar una decisión. ¿Listo? Bueno, mis estimados amigos, ahora sí vamos a entrar en materia de tránsito. Resulta que acá es importante que ustedes tengan en cuenta cómo se llama este punto cero del plano cartesiano. ¿Quién me puede decir cómo se llama el punto cero del plano cartesiano? Punto Este cero. punto como punto cero o punto origen. Ajá. Punto cero o punto de origen. Claro, Un porque acá se originan punto, todas las medidas. Acá se originan todas las medidas. un punto para mí también. Señor, Un punto para mí también. Ingeniero, No, ahí. ya, no, plebes, por favor, no ya sé. ahí nomás. Solo Rubí nomás merece el punto. Todos quieren venir a Colombia, ¿sí o no? Todos quieren Oh, puntos. sí, sí, sí. Claro, todos. Yo Claro. realmente quiero esperarlos aquí a Colombia, aquí en Colombia a todos, realmente. No quiero Silvanita tiene que darnos el viaje a todos. no quiero discriminarlos de ninguna forma, pero me gustaría que todos me acompañaran acá. Yo tengo un dicho y quiero que ustedes aprendan también conmigo lo siguiente. Hoy se lo decía a mis compañeros policías de Colombia. Por favor, conmigo olvídense de la nota. Si ustedes ustedes califican de 0 a 10, ¿cierto que sí? Sí. Así nos califican. Bueno, yo siempre así he dicho que el 10, olvídese la el 10 nota, es, pues. Uno. acá en Colombia calificamos de 0 a 5. Yo siempre digo 5 es para el profesor, entonces el 10 es para el profesor. Para mis estudiantes todos tienen, para mí todos ustedes, la nota que ustedes todos se merecen es de ¿cuánto? De 9.0 para 10. todos. No, el 10 es para el profesor. Que se señor Rodríguez, que ya tiene un puntito. No se preocupen que al final toca la evaluación al docente, entonces ahí la No, podemos. no. Miren, ¿saben conmigo de qué se tienen que preocupar? ¿Saben de qué se tienen que preocupar conmigo? ¿De qué No, creen? diga. De aprender. De Aprender. aprender. Ustedes conmigo se tienen que preocupar, no por la nota. Y le puedo decir ya mismo a Silvana y le podría pues jurar a Silvana que así va a ser mi nota con ustedes. Todos van a tener conmigo 9. Pero lo importante es que ustedes aprendan y que este 9 se lo merezcan. ¿Listo? Porque no estaría Ingeniero, bien que alguien se ingeniero. ganara un 9 sin saber absolutamente nada. No sería justo con quién, conmigo o con ustedes, o con el estudiante que haga un fraude. Nosotros, por Con Con nosotros. nosotros. ustedes, Con uno mismo. porque esto yo ya me lo sé. Entonces, mis estimados amigos, conmigo, preocúpense, por favor, de aprender. De aprender. Bueno, esa debe ser nuestra preocupación, no la nota, sino el aprender. Listo. Resulta que se presentó un accidente de tránsito en una vía, en un tramo de vía, en un sector recto. Mírenlo, acá lo están viendo. ¿Sí lo están observando? ¿Se alcanzan a ver la vía? Sí, la línea azul. ¿Señalando? Sí, mire, las dos lineecitas serían como el sardinel
Voy a pavimentar esa vía, mírela. Ya la estoy Ay, pavimentando. ay, mire. ahí sí se ubica. Ahí sí se ubica. Mire la vía. Esa vía le falta un poquitico como de decoración, ¿cierto? Está un poquitico todavía como muy vacía esa vía. Son unos 2 Vamos a carriles. decorarla un poquitico. Tiene 2 carriles, sí, efectivamente. Es una vía con 2 carriles, mírela. Acá le estoy poniendo el Divisoria, otro carril. La línea divisoria. ¿De qué color la podemos poner? ¿Blanca? Blanca. amarilla. Blan- Blanca o amarilla. Vamos a poner la amarilla porque tiene que ser de doble sentido. Entonces tiene que ser de color amarillo. Debe ser de doble sentido. Si fuera de un único sentido, ¿de qué color sería? Blanca. 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 Entonces vamos a poner la amarilla porque es de un doble sentido de circulación. Listo, ahí tenemos la vía. Vamos a subir un poquitico nuestro plano cartesiano para que se vea por encima de la vía. Listo. Este software cómo permite como transmitir la información, ¿no? Me gusta. Listo. Resulta que ustedes van a conocer un accidente de tránsito, llegaron los agentes de tránsito del Ecuador, la nueva, yo los voy a llamar a ustedes la nueva generación de agentes de tránsito civiles del Ecuador, metidos en el tema de la investigación independiente que solo nosotros hagamos el parte inicial o que solo seamos primer respondiente, nosotros llegamos con toda la mejor actitud del caso. 2 vehículos se chocaron. ¿Qué tipo de choque sería este? ¿Cómo se llama este tipo de choque? Es un choque Final. Choque frontal longitudinal. ¿Frontal longitudinal o frontal excéntrico? Longitudinal. 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 Excéntrico no, porque no se emparejan los ejes. No, es al contrario. Central. Es excéntrico cuando los 2 ejes no quedan de manera Ah, sí, sí, longitudinal. tiene razón. Acá los 2 ejes no están longitudinales. Este es un choque excéntrico, mis estimados amigos. Excéntrico. Mire, fuera Ya, frontal sí. longitudinal si los 2 carros hubiesen Sí, sí, quedado tienes así. razón, ingeniero. ¿Oyeron, mis estimados amigos? Acá los ejes de los vehículos no quedaron de manera longitudinal. Por eso se puede establecer que este es un choque frontal excéntrico. sí. Frontal excéntrico. Les voy a pasar el libro, por favor, ¿me acuerdan? Bueno, oiga, vengan un momentico, por favor, aquí. ¿Cuántas mujeres tenemos hoy en la sesión? No sé. ¿Cuántas? Mujeres. Tenemos a Yo soy Gerald una. Colimba. Sí. Solo, ¿quién me está hablando? Rubí. Ruby, ustedes lo llaman monitor. ¿Cómo se llama el que le ayuda al profe en el salón? No sé, ayudante. Monitor. Monitor. Ruby, usted va a ser mi monitor, ¿o yo? La elegida. Mi ayudante. ¿Listo, Ruby? Vamos a ver. Ruby. Diga. No, mi ayudante como que no quiere ser mi ayudante. No, sí, aquí estoy. Dámosle monaguillo. Bueno. Manuel. Monaguillo. Monaguillo es el que recibe las monedas en la misa. Listo, Ruby, usted va a ser mi ayudante. Por favor, me acuerda de enviarles el libro, ¿bueno? Ya. Listo. Un documento, pero excelente. Bueno, miren acá. Miren la diferencia, mis estimados amigos, miren acá, voy a empezar a quitar una cantidad de cosas. Ojo, mis amigos agentes de tránsito. Voy a quitar una cantidad de cosas acá. Voy a borrarlas, porque yo considero que eso no sirve. Vamos a llamarlo cosas. Así de sencillo. Voy a llamarlo cosas y lo voy a empezar a quitar. ¿Hace o no hace falta el plano cartesiano que acabé de borrar? Sí. Sí, naturalmente. bueno. Puta. Miren, Sí, sí. esto que ustedes están viendo en este momento sería un parte policial. O digo mentiras. Mírenlo. Eso más o Pero no menos, está como- señor, Una pregunta, perdón. ¿No está como que mal diseñada la vía ahí en ese lugar para una tesis de defensa en lo que es derecho? no, digamos que no la hice con ningún tecnicismo, simplemente la hice como por hacerla, como para contextualizar el caso, pero digamos que no tiene ningún tipo de tecnicismo, mi estimado compañero. Digamos ya. que la hice muy rápido, la hice rápido sin, digamos como que sin meterle tanto tecnicismo a la situación. Ok. Miren. Entonces este más o menos sería la vía. Esto sería un parte policial.
¿Y yo qué pudiese hacer? Miren lo que yo puedo hacer con estos carros. Miren lo que yo pudiese hacer con los dos vehículos. ¿Estaría o no estaría alterando la escena? ¿Sí o no? Totalmente. Sí. Sí. Mire, Ya se movió del punto de origen. mire. Mire lo que yo puedo hacer. Si ven cómo se puede alterar una escena, mis amigos, mírela. Mírelo. ¿La Ingeniero, estoy una alterando o no la estoy consulta. alterando? Sí, señor. Ingeniero, una consulta. El plano cartesiano ubicándolo ya en una intersección, por ejemplo, el punto cero sería en la mitad de las dos intersecciones, No, no, ya o vamos, no ya sería vamos. de cada esquina. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Resulta que a mí me contrataron los taxis en Ecuador son amarillos, ¿cierto que sí? ¿Sí? Sí. Sí, en Ecuador son de todos, en Perú, por ejemplo, los taxis en Perú son de todos los colores. En Argentina son negros, en Colombia también son amarillos. Resulta que a mí la empresa de taxis me contrató para hacer la investigación. Entonces yo digo, uy, no voy a hacer esa investigación, pero yo voy a salvar a mis clientes. Yo voy a decir que el carrito azul invadió. Mírelo. ¿Podría alterar la escena, sí o no? No, no es ético. No es ético. Claro, claro, mire, yo la puedo alterar. No hay problema para mí. Yo la puedo alterar. Digo, no, señor juez, señor fiscal, quien invadió el carril de mi cliente fue el carro azul. Como el parte policial es un parte tan abierto, tan escueto, pues, ¿qué va a decir el juez? ¿Qué creen que diga el juez o el fiscal? No, sí, tiene la razón. El carro azul fue el que le invadió el carril de circulación al carrito amarillo, al taxi. ¿Cierto que sí? ¿Por Claro. qué? Porque es que tienen, o sea, con lo que puede fallar el juez, que es una evidencia técnica, o el fiscal, pues realmente no es tan técnico como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque no hay una fijación de los elementos, no hay una fijación de elementos. Y ahí es donde empiezan a ocurrir una serie de errores. Pero resulta que si el agente de tránsito o cualquiera de los que vienen a conocer este caso hace lo siguiente, miren acá, Los amarres. vamos a decir, vamos a decir que acá había un poste o había un elemento fijo inamovible, un hidrante, un poste, un paramento de una vivienda o el vértice de una vivienda, y acá haría el agente de tránsito lo siguiente, mírelo. Este es el punto cero, entonces vengo yo y trabajo así, mírelo. Extiendo una medida por acá. Voy a borrar estas líneas porque me están interrumpiendo acá un poco. Ah, no, voy a utilizar la misma. Mire lo que haría el agente de tránsito si quiere hacer un buen trabajo, mírelo. Haría una triangulación. Oiga, una pregunta. No, 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 esto no es triangulación. Hasta ahora estamos en la Amarres. básica. La básica Haría se los llama, amarres. señor, Los amarres. los amarres, los amarres. Ojo, no vamos a confundir los amarres. Todavía no estamos hablando de triangulación, pero haría los amarres así, mírenlo. Mírenlo como haría los amarres, o como tendría que hacer los amarres, mejor, como debía hacer los amarres. Entonces, lo tendría que hacer de la siguiente forma. Qué pena, acá me estoy moviendo, ¿por qué? Porque tengo que hacerlo de esta forma. ¿En abanico o punto a punto? No, abanico no se puede, lo haría así, mire. Distancia entre el eje X y el primer elemento. ¿Cuál sería el primer elemento aquí a fijar? Taxi. Yo le voy a preguntar a usted lo siguiente. Yo le voy a preguntar a usted, por favor, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Voy a hacer un pequeño paréntesis por acá. Por favor, mírenme aquí un segundito en la pantalla. Concentrados a lo que les voy a preguntar. Concentrados, mis estimados compañeros. Ojo a lo que les voy a preguntar. ¿Cómo haría yo el amarre de este vehículo? ¿Lo haría a los vértices o lo haría a los ejes? A los A ejes. los ejes. Los ejes. A los ejes. ¿A los ejes seguro? Sí, a los ejes. Sí, totalmente seguro para saber el punto final del vehículo exacto. Miren acá, A los yo no ejes. sé si quizá les voy a cambiar. No. Miren acá lo que les voy a decir. Por favor, préstenme atención. Quizás les voy a cambiar un poquitico el pensamiento a ustedes, pero acá estamos hablando de un curso de investigación internacional. Quizás en Ecuador ustedes lo manejen a los ejes, pero nunca se debe fijar un carro a los ejes. Los carros los debemos fijar siempre a los vértices. A los vértices. ¿Por qué? Miren acá. Miren este carro. Resulta que en un impacto
¿Qué es lo más fácil que movía se el pueda eje. mover? A partir de también de la estructura. ¿El qué? Los El ejes. eje del carro se puede, el eje del carro se va a mover. El eje del carro se va a mover. Si nosotros, por ejemplo, miren, por favor, miren acá un segundo. Por favor, miren acá un segundo. Voy a fijar este carro a los ejes, mírenlo. Acá tendría una fijación, mírenla. Lo estoy haciendo a los ejes, ¿sí o no? Ya. Miren. Entonces yo digo que la distancia de ese carro normal, la distancia entre ejes es de 2,66 metros. Pero resulta que si ese carro tuvo un impacto así, mírenlo, vamos a dañar este carro. Eso es lo bueno de este software, que me permite dañar lo que yo quiera. Y voy a dañar este carro. Espere, lo voy a dañar. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a dañar este carrito. Miren acá. ¿El eje se movió o no se movió? Sí. Completamente. Uf, ¿Cómo van a hacer ustedes para fijar este eje? Si el eje se acortó, el eje se movió. Entonces, ahora miren la diferencia si lo fijan a los vértices. Miren acá. Acá hay un vértice, ¿cierto que sí? Y aquí ustedes van a fijar lo que quedó de vértice, mírenlo. Lo que quedó, el pedacito de carro que quedó, voy a acabar de destruirlo todo. Voy a acabar de destruir este carro ¿A qué, completo. a qué le está haciendo referencia al vértice, profe? A la esquina del carro, Pero ¿y qué tal si la esquina del carro también no, voy para allá, mire, ya lo voy a dañar, ya voy a acabar de dañar esa esquina, mire. ¿Será que un carro puede quedar así como yo lo dibujé, sí o no? Sí. Uy, hasta Yo, peor. creo que frontal. Claro. Frontal, sí. Miren, mis amigos aquí, por favor, Medio préstenme carro se va a atención a lo quedar. que les voy a decir. Atención, mucha atención. La medida original de este carro es de 3,66 metros, mírela. 3,66 metros. ¿Alcanzan a observar ahí en sus pantallas? Mírela. ¿Sí? 3,66. 3,66 metros, mírela. Si ustedes fijan lo que queda del carro, mírela, este pedacito angosto, ustedes van a determinar que ese carro quedó midiendo 2 metros. Es decir, ¿cuánto se acortó el carro? 1,66. A partir de este daño o de la profundidad de este daño, mírela, a partir de esta profundidad, ustedes pueden establecer ¿qué? La velocidad de impacto. La velocidad de impacto, sí señor, y la magnitud del impacto. Ustedes pueden decir, miren, en un informe pericial o en un informe policial, señor fiscal, me permito identificar que el vehículo número 1, automóvil Mazda Kia color amarillo de placas XX11, un ejemplo, XX11 de servicio público tipo taxi, sufrió un impacto frontal acortándose su longitud total en 1,66 metros. Interesante el ejercicio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Sí, sí. Cuando el fiscal diga, oiga, mandemos esa prueba a hacer un análisis de deformación. Y ese análisis de deformación nos va a permitir establecer, mire lo que acá acabo de ver. ¿Saben qué me va a permitir a mí establecer ese análisis de deformación? La velocidad a la que ese vehículo impactó su parte frontal. Y si hubo una persona que falleció, se puede decir que esa persona fallece momentos en los que su cráneo impacta el volante del vehículo a 70 kilómetros por hora. Ah, ya. ¿Se puede o no se puede hacer una mejor investigación así? Claro, claro. Mis estimados amigos, mis estimados colegas, siempre, siempre, toda investigación, nosotros debemos de fijar los automóviles, los carros o los camiones, siempre a los vértices. ¿Sí ven que es un vértice? La esquinita del carro, mírenla. Eso es un vértice. Y en este Además, caso, ingeniero, por ejemplo, uno no se sabe la distancia, tocaría ir a verificar en las casas concesionarias qué distancia tiene el vehículo, ¿verdad? sí, su merced simplemente, o usted simplemente ingresa a Google, escribe ficha técnica, carro marca Kia, línea Río 2006. Y ahí le Ahí dice me salen las cuánto mide, características. cuánto, Ajá, todo. ya, ya. Y esto le va a permitir a ustedes saber con certeza cuánto fue la magnitud de la deformación que sufrió este vehículo. A diferencia que si lo hacen solo de los ejes. Ah, ya, ya. ¿Listo? Siempre, mis amigos, siempre hagámoslo a los vértices. ¿Cuál es el vértice? La esquinita del carro, la esquinita.
Oiga, Andrés, pregunta, oiga, Andrés, ¿y cómo hago para determinar un vértice de un carro? Si los carros, los vértices de los carros son como ovalados, ¿cierto que sí? Ujú. ¿Cómo son los vértices de cualquier carro? ¿Cómo son los vértices de los carros? ¿Cuadrados o ovalados? Ovalados, como Ovalados. biseados. Ovalados. Yo tengo Aquí una arriba. camioneta como esta. Yo tengo esa camioneta. Yo tengo esta camioneta. Así es mi Depende, camioneta. Por eso la traje ahí. depende. Así es mi Los camioneta. andinos son rectos. Miren La Kia acá, Carnival. miren acá, por favor, miren acá. No. Todos los carros, los vértices de todos los carros son como ovalados, de todos. Ovalados. Dígame en un carro que sea cuadrado o que ustedes crean que es cuadrado. Uno solo, dígame en uno. Andino. Una marca. Los andinos. Una marca. ¿Cuál? Los andinos. ¿Andino? No, sí tiene en menos ángulo, ¿Es un pero bus? tiene también su curvatura en los vértices. Negativo. Son Un rectos, Hammer. son punteados. No, Señores, ¿me escuchan? Sí. Un Land Rover. Ruby. Mande. Señores, ¿me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Sí, le escuchamos. ¿Ves? Se fue como. Miren, no, mis amigos. Todo igual, independiente de los Land Rover que pareciesen ser como medio ovalados, medio cuadrados, ellos son ovaladitos. Ojo a lo que les voy a decir. ¿Ustedes utilizan o no utilizan cinta métrica? No. No, No. antes no. En tránsito, ¿Será no. que sí? ¿Será que sí es necesario que empiecen a utilizar cinta métrica de acuerdo a lo que estamos viendo y a las clases que estamos viendo? Es, Para ubicar datos, Sí, creo no. que sí. por lo general Claro. es matemática con Lego Entonces, 17. miren lo que ustedes van a hacer para determinar el vértice de un carro. Extienden una lineecita con su cinta. Las cintas métricas son amarillas casi siempre, ¿cierto que sí? Miren, extienden una línea, una cinta métrica sobre la estructura lateral del carro, mírela. No necesitan extenderse tan atrás, sino que yo la estoy haciendo, miren. Extienden una cinta métrica por acá sobre la estructura lateral del carro y extienden otra cinta métrica sobre la estructura, ¿cómo se llama esta parte? Sobre la parte Frontal. frontal, luego sobre la parte frontal del vehículo, grueso todavía. Miren acá, por favor. ¿Dónde está el vértice? Miren aquí, miren acá, voy a poner un punto. ¿Dónde está el vértice del carro? ¿Acá donde En la acabé de cruz. poner este punto o acá en trico? En el punto. Afuera del En el punto, bueno, de en el afuera. punto rojo o en el punto, punto o en cero. el punto negro. Punto Cero, negro. el punto negro. en el punto En el negro. punto negro, en el punto negro queda el vértice de ese carro. Por eso, si ustedes tienen algún vehículo, mis estimados amigos, si ustedes miran la ficha técnica, digamos, ustedes tienen un Chevrolet Aveo, un ejemplo, tienen un Chevrolet Aveo y ustedes leen la ficha técnica, tómense en el tiempo. Si ustedes tienen un Chevrolet Aveo, si tienen un Kia, tienen un BMW, cualquier carro que ustedes tengan, si ustedes le miran la ficha técnica y se toman el tiempo de medirle la longitud total del carro, que dice largo total y ancho total, ustedes se van a dar cuenta que los vértices están donde yo tengo el punto negro. Ese es el vértice de un vehículo. Y si el carro es cuadrado, pues más fácil aún, ¿sí o no? Por ejemplo, acá uno de los compañeros me decía, Andrés, un Land Rover puede llegar a ser cuadrado. Pues si es cuadrado, mucho más fácil identificar el vértice, ¿sí o no? Señores, ¿me han entendido lo que les he dicho hasta ahora, estimados compañeros? Sí, bien claro. ¿Consideran importante lo que les estoy diciendo o no? Totalmente. Sí. Mucho. Que nuestros agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador cometen errores. Uf, muchos también, muchos errores. Ellos aún están cometiendo muchos errores. Yo estuve en el año 2019 en Cuenca capacitando a la Comisión de Tránsito del Ecuador, identificado también que estaban cometiendo muchos errores, pero lo importante es que no se sigan cometiendo. Lo importante es que no se sigan cometiendo. Entonces nos quedó claro. Ahora sí, nuevamente pregunto, ¿a dónde hago la fijación de un carro? ¿A los ejes o a los vértices? Vértices. Vértices. Yo les tengo otra pregunta. Yo les tengo otra pregunta a ustedes. Vamos a ver quién me la responde.
Miren aquí este carrito, es un camión Freightliner. Yo sé que en Ecuador también hay este tipo de vehículos. ¿Existen estos camiones en Ecuador? ¿Marca Freightliner? Sí. Bueno, la marca no, pero el modelo más o menos, Sí. sí. Sí hay, voy. ¿Cómo se llama mi, cómo se llama No lo he visto. cómo se llama mi monaguillo? Rubí. Rubí. Ay, Rubí. Ojo, Rubí, al que me conteste la pregunta que les voy a hacer. Ojo, ¿no? oh, a ver. Miren aquí, Anotará, mis Rubí, anotará. mis estimados colegas. Ojo a la pregunta. La jugada. Ah, jue madre, ahora vamos a poner este camión aquí. ¿En Ecuador existen este tipo de vehículos con este tipo de carrocería como el que ustedes están viendo acá? ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Bien, sí existe. Resulta que se presentó un accidente de tránsito. Este camión quedó así, véalo. Se estrelló contra un carro acá. Digamos que así fue el accidente, véalo. Con Lego Giro, dijo. No, pongámoslo acá. Exacto. Así quedó ese carro. Listo. Pregunta. Ahora sí, mejor dicho, con esta sí vamos a ver cómo nos va. Un punto más, un punto más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver quién nos contesta. Igual Rubí está dentro del concurso. De los participantes, ya. Wikipedia, pilas. Yo les dije, no, eso no lo van a encontrar en Wikipedia. Yo les dije que teníamos que fijar los carros a los vértices. ¿A cuántos? ¿Esto es un camión, sí o no? ¿O un tractocamión? ¿Cómo se llama este carro en Ecuador? Tráiler o cabezal. Trailer. Un tráiler. Este tráiler, ¿a cuántos puntos lo voy a medir? 6. ¿A 1, a 2 o a cuántos puntos lo debo de medir? A 6 8. puntos. 1, 2. No, 8 no. A 4 A 6 puntos. puntos. ¿Quién dijo 4 puntos? Jairo Medina. Miren acá, exactamente. Rubí, punto para Jairo. Miren. Ya. Anote, Rubí, Uno acá. anote. Jairo, un punto. Ciudad de Loja. Otro punto acá, mírelo. Otro punto acá. Y otro punto acá. Vamos a quitar un momentico este taxi. Estos son los 4 puntos a los que yo debo de fijar un vehículo. Estos se llaman vehículos articulados, ¿no? En Ecuador también se llaman articulados, ¿cierto que sí? Sí, con acople o articulado. Con acople o articulados. Estos son los puntos a los que yo debo de fijar un vehículo articulado. Esto que es el tráiler se llama, ojo, esto se llama aquí en cualquier parte del mundo. Unidad transportadora. Mírela. Esta parte se llama, no, que eso solo lo llaman así en Colombia, no, esto se llama así acá en Colombia y en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos que hablar un idioma universal en el tema de reconstrucción, unidad transportadora. ¿Cómo se llamará esa unidad de adelante? Cabezal. Cabina. No, Cabezal. se llama unidad tractora. Unidad tractora. Yo les voy a poner a ustedes a leer bibliografía en inglés, estudios que han hecho en Alemania, estudios que han hecho en Estados Unidos y así tal cual como ustedes lo están observando, así se llaman estas unidades, unidad transportadora y unidad tractora. Son dos unidades totalmente independientes. ¿Por qué? Porque miren cómo yo puedo coger el cabezote, como ustedes lo llaman cabezote, o el tráiler, o perdón, sí, el cabezote, ¿lo llaman cabezote? Sí. Sí, cabezote. O cabezal decimos aquí. Cabezal. Miren, o cabezal, miren cómo yo lo puedo mover. Si ven que en la unidad articulada, es decir, este punto, perdón, si ustedes se dan cuenta, este punto no se mueve. Mírenlo, pero lo elevo. Lo voy a elevar otro poquitico por acá. Este puntico rojo es la articulación. Eso se llama, ¿cómo lo llaman ustedes? Acá se llama quimpín o quinta rueda. Mírenlo acá. Esto no se mueve. Donde está articulado el camión, eso no se mueve. Mire, el camión continúa articulado acá, vean. ¿Cierto que sí? Yo, sí. Y miren cómo yo puedo mover la unidad tractora, vean. Por eso, ustedes tienen que tener en cuenta que son dos unidades totalmente, ¿qué? Independientes. Por eso, la necesidad, mis estimados amigos, que nosotros lo fijemos ¿a cuántos puntos?
Cuatro. 4 puntos. 4 puntos. ¿Quedó claro acá este puntico, compañeros? Sí. Y el carrito, el taxi, de lo que nos quedó de ese taxi, ¿a cuántos vértices lo debo de fijar? Ahora, otra pregunta. Ojo, Ruby. Dos. ¿A cuántos vértices lo debo fijar? ¿A 1, a 2, a 3 o a 4? A dos. A 2, dice Ruby. ¿A cuántos más? ¿Quién me dice a cuánto lo Cuatro, debo de fijar? Cuatro. 4. ¿Será necesario fijarlo a 4 o solo con 2 me alcanza? Yo creo que Uno. con 2 ya le alcanza. Señores, con 2 puntos es Ya le suficiente. alcanza. Con Ya. 2 puntos es suficiente. Ajá, en otro punto. Pasar la parte frontal. Otro punto a mí. Miren acá. ¿Por qué con 2? Miren acá este carro. Voy a fijarlo a 2 puntos. Véalo. Voy a fijar este carrito, este que ustedes están observando acá y acá. ¿Será que yo, ya teniendo fijo estos 2 puntos, estas 2 coordenadas dentro del plano cartesiano, yo puedo alterar el movimiento de este carro? Es decir, ¿yo lo puedo mover en positivo en X, este carro, sí o no? No, yo no lo voy a poder, pues ya están los 2 puntos base ahí. Porque está amarrado, ¿sí o no? ¿Y en Y lo puedo subir? No, No, porque si ustedes observan en Y está a 2 metros, mírenlo. En Y está a 2 metros, véalo. 2 metros en Y, véalo. ¿Cierto? ¿Sí alcanzan a ver? Miren, Sí. en Y se encuentra ¿a cuántos metros? 2. A 2, véalo. En Y está a 2 metros. ¿Puedo alterar ese carrito o la posición final de este vehículo? Así como está amarrado a 2 puntos. No. no, pues yo no. Y si lo amarro solo a un puntico, lo voy a amarrar solo a un punto, compañeros, mírenlo. Lo voy a amarrar a un solo punto. Acá, véanlo. Acá lo voy a amarrar. Solo a un punto. ¿Puedo alterar el movimiento de este carro, sí o no? Amarrándolo a un solo punto. Sí, Antihorario. pues, la direccional. El amarre 8 va a ser como eje. Mírelo. Ole. Mírelo. Ajá. Miren acá, yo solo fijé la parte frontal, el vértice derecho frontal. Solo fijé este puntico acá. ¿Puedo alterar el movimiento del vehículo, sí o no? Sí. Sí. Claro, Sí. miren. ¿Estoy moviendo la parte frontal a la que fijé? No. ¿Sí ve que ya ahí está quietica? Mírela. Pero todo el resto del vehículo sí lo estoy moviendo. Por eso es importante que, ya como para resumir, ya casi nos vamos, es importante tener en cuenta 2 conceptos que aprendimos hoy. El primero, los vehículos en un accidente de tránsito se deben de fijar a los vértices. Ya saben por qué, ¿no? A los vértices. 1, 2. Se debe fijar como mínimo a 2 vértices. Como mínimo a 2 vértices. ¿Qué otra cosa aprendimos el día de hoy? ¿Quién me dice? Las partes del El Las término partes del del giro. tráiler, el levogiro. Y aprendimos que Plano cartesiano. Bueno, hacer un parte policial en un plano cartesiano. también aprendimos que existen 2 métodos de fijación. ¿Recuerdan? Sí. Un método se llama Coordenado. coordenadas ¿qué? Cartesiano. Cartesianas. Y el otro método, miren, este método digamos que es uno de los más fáciles. Cuando acabemos este método, vamos a ver el segundo. Mientras tanto, solo vamos a conocer un método que es el de coordenadas cartesianas. Hasta ahora hice una introducción de lo que es el método de coordenadas cartesianas para que ustedes más o menos entiendan cómo es la fijación de elementos materiales probatorios en accidentes de tránsito. ¿Listo, mis estimados compañeros? Inge, una consultita. ¿Cómo ven la clase? ¿Interesante o no? ¿Qué Interesantísima. Inge, una consultita, Inge. ¿Cómo dijo ordena, mi amigo? el segundo método? ¿Puede repetir, por favor? Pues el segundo método aún no lo hemos visto. El segundo método aún no lo hemos visto, pero el segundo método se llama, lo vamos a llamar para que lo vayan a ir conociendo. Si lo quieren estudiar, lo hagan. Triangulación. Triangulación. Pero por ahora vamos a darle muy duro al método de coordenadas cartesianas. ¿Listo? Muy duro al método de coordenadas cartesianas. Bueno. Cuando nosotros ya hemos hecho procesos de fijación topográfica, pues así vamos a empezar a hablar de reconstrucción, vamos a empezar a cambiar nuestros términos o los términos que utilizamos para referirnos a accidentes de tránsito.
cuando nosotros entreguemos un parte policial o estemos haciendo nuestras funciones como primer respondiente y le entreguemos a la Policía Nacional o a la Comisión de Tránsito del Ecuador, nos vamos a referir a ellos con términos técnicos, porque a partir del día del martes, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento como profesionales. Y ustedes van a venir a Colombia a terminar de capacitarse y a formarse como investigadores de accidentes de tránsito, independiente, mis amigos, independiente si ustedes como agentes de tránsito hacen o no esas funciones, pero ustedes iban a ser súper expertos en el tema. Bueno, porque ustedes tienen que empezar, el propósito que ustedes tienen que empezar a meterse dentro de sus cabezas es empezar a cerrar bocas. ¿A quiénes tienen que cerrar la boca? A la gente que creen que ustedes no son capaces de hacer las cosas bien. ¿Listo, mis amigos? Sí, una consultita, Inge. ¿Listo? ¿Qué ordena, mi amigo? Bueno, en el plano de coordenadas cartesianas, ¿o ¿existiría ahí o en el otro plano, en la triangulación, estudio de los ángulos? ¿O no existe estudio de ángulos ahí? Sí, mire, cuando hablamos de estudio de ángulos tenemos que referirnos a un método de reconstrucción que se llama momentum. Digamos que podemos ver algo de ángulos, sobre todo ángulos de entrada y de salida o ángulos de parture cuando estamos hablando de un accidente de tránsito, lo vamos a ver. Y acá, por ejemplo, ya vimos algo de ángulos cuando estábamos hablando del levogiro. ¿Recuerdan que dije el movimiento de un ángulo? Pues lógicamente que si este carro realizó un movimiento, pues estamos hablando de qué tantos ángulos recorrió este vehículo. Por ejemplo, en este caso específico, mi amigo, acá este carrito, si hizo un movimiento de levogiro, podemos decir que tuvo un movimiento de levogiro, mírenlo, movimiento de levogiro de 61 grados. Entonces, sí vamos a hablar de ángulos. Claro Sí, que sí. sí, justo, ingeniero, era la consulta más porque, digamos, justamente así para que no exista manipulación como existía aparte de los vértices, también los ángulos también ayudarían en ese caso también, ¿verdad, Sí, ingeniero? bastante. Y sobre todo, mi estimado amigo, de acuerdo a la pregunta, en este método de triangulación, yo hablo mucho de ángulos y ya me van a entender por qué. Me gusta que usted se me adelantó un poquitico con el tema y sí hablo mucho del tema de ángulos, bastante, bastante. Yo sé que ustedes utilizan buenos celulares, ¿sí o no? Más o menos, la pobreza no Más o es. menos, pobremente con Ya, el 1100 nomás. Mire, conmigo van a ver una unidad que se llama, así véala. Qué pena, pero escribir ahí en el software no es tan fácil. Miren lo que acabé de escribir, ¿sí lo alcanzan a observar? Utilización de dispositivos. Ya. Vemos una guía. Sí, utilización de dispositivos móviles para la Utilización investigación de dispositivos accidentes. móviles para la investigación de accidentes. ¿Les gusta este tema? Sí. Bueno, es darle una cantidad de provecho a su dispositivo móvil, a su celular. Ustedes ayer me hablaban de algo, mis amigos. No, profe, o Andrés, o ingeniero, nosotros casi no tenemos medios. Nosotros, la alcaldía, o no sé, el gobierno no nos da medios. Pues madre, nosotros tenemos una cantidad de medios en su celular. Si ustedes miran su celular, eso es una herramienta súper poderosa para esto, ya. Su celular es una herramienta súper poderosa para Investigación de accidentes. investigación de accidentes. Súper poderosa, muy poderosa. Y conmigo le vamos a sacar el mayor provecho a ese dispositivo móvil porque dentro de este concepto, dentro de esta capacidad, fue madre, nosotros vamos a quedar súper cortos. Va a tocar pedirle no sé cuánto tiempo más a Silvana que nos dé. Vamos a ver muchas cosas y dentro de los cuales a sacarle provecho de la investigación de accidentes de tránsito. ¿Listo, mis amigos? Listo, ingeniero. Señores, ¿estamos? Sí, Sí, sí. ingeniero, sí. Estamos todos ahí, sí. Entonces, nos quedó, al menos expectativa de tránsito y sobre todo que se van a empezar a meter mucho más en el tema, hacer inmersión en investigación de accidentes de tránsito y empezar a formular respuestas y sobre todo empezar a mostrar cosas diferentes dentro del ejercicio de nuestras funciones. ¿Listo, mis estimados colegas y compañeros? Entendido.
Listo. Firme Bueno, mis Rubito, firme. estimados, yo tengo un compromiso el día de hoy, por eso debo ausentarme un poco más temprano. Lógicamente que, miren, llegará el día en que, bueno, Ingeniero, para hacerle acuerdo, ya que la compañera Rubí se ha olvidado. ¿Nos puede Mentira. hacer el PDF, por favor? sí, ya, Y pasar con ya lo Montevideo. voy a hacer, ya lo envío en un momento para que ustedes Qué puedan acceder al horror. libro. Lean el libro, es un buen elemento, sobre todo que no es tanto de leer, sino de mirar imágenes, es un libro lleno de muy buenas imágenes que le va a permitir a ustedes contextualizar mucho sobre el tema de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito a nivel internacional. Yo les cuento, vamos a hacer ahí un rápido resumen acá, vamos con, ¿quién tiene, quién es Paulina? Paulina, ¿quién es Paulina? Le escucho, Paulina, Inge. ¿usted es Le estudiante? Sí. escucho. Sí, Inge, le escucho. Ah, bueno, ¿usted tiene iPhone, Paulina? Sí. Bueno, el iPhone casi no sirve para investigación de accidentes de tránsito. Oye, Paulina. Pero va a tener que enseñarme a manejar porque me regalaron. Cómprese otrito, compañerita. Listo, miren acá, resulta que en el año 2019, yo acá en Colombia hice con la Policía Nacional, hicimos un encuentro internacional de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. Traje a un señor que lo aprecio mucho, se llama Víctor Irurueta. ¿No, ¿han escuchado hablar de él? No, yo. Oh, Le voy a regalar otro libro, le voy a regalar un libro de él para que lo empiecen a mirar. ¿A qué voy yo con el cuento? ¿A qué estoy yo diciéndoles, a qué estoy diciéndoles eso? Que resulta que el tema de la investigación y la reconstrucción de accidentes de tránsito es un tema internacional. Por eso los términos que nosotros vamos a empezar a utilizar son términos que se utilizan en Colombia, se utilizan en Ecuador, se utilizan en Argentina, se utilizan en Estados Unidos, y cuando ustedes vean un libro de otro país, van a empezar a comprender los términos que estamos utilizando acá. Bueno, por eso Una no sientan pregunta. que yo estoy tratando. Sí, señora. ¿Este congreso fue en la ciudad de Guayaquil? Después duró 3 días. No, ese no. Yo estuve invitado a ese, pero no, ese no me gustó mucho. Fue uno que yo hice acá en Colombia. Que duró 2 días, pero acá en Colombia. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que yo no les estoy imponiendo a ustedes términos nuevos o que les estoy tratando de cambiar las metodologías que ustedes tienen, sino que ese tema debe ser un tema internacional, como la medicina. Mire, un médico de Ecuador puede ejercer medicina en cualquier parte del mundo, o digo mentiras. ¿Verdad? Porque es el mismo cuerpo. ¿Es verdad? Es verdad, Sí. un médico de Ecuador puede ejercer la medicina en cualquier parte. Un arquitecto formado en la Universidad Católica de Ecuador puede ejercer su función en cualquier parte. Un investigador de accidentes de tránsito formado en Ecuador puede ser investigador en cualquier parte del mundo, porque los accidentes son exactamente iguales o tienen las mismas características en cualquier parte del mundo. Bueno, ¿listo, mis amigos? Compañeros, preguntas, inquietudes, cualquier situación que ustedes tengan a bien, pues, estoy dispuesto pues a atenderla. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan con respecto a cómo hacemos nuestro trabajo acá en Colombia? No sé, pues con mucho gusto tengo un espacio para atender esas inquietudes. Oh, claro, Inge, ahí nos envía esos libritos, o más si es posible, si tiene unos 10, los 10 envía. Bueno, yo les puedo enviar 500, lo importante es que ustedes los empiecen a ver. Eso es para mí lo más importante, que empiecen a Claro, leer Inge, para eso es la literatura. situación mismo, o sea, de observar en esos libros que siempre nos va a ayudar a tener más conocimiento. Exacto, eso realmente es lo que yo quiero con ustedes, que empiecen a tener literatura. Ustedes no sé si me han prestado atención, les voy a mostrar aquí rápidamente un caso. Recuerdan que yo les dije que habían unas ciudades en Colombia donde los agentes de tránsito eran civiles, ¿se recuerdan? Y otras ciudades donde los agentes de tránsito son de la Policía Nacional. En este caso específicamente, este caso que ustedes están observando, es un caso que ocurrió en la tercera ciudad más grande del país, que se llama Cali. Este caso. En Cali, si se acuerdan el día de martes, yo les dije que en Cali habían agentes de tránsito civiles, en Cali, Colombia. Es un caso en Cali. Mírenlo, es un caso en Cali. Resulta que en Cali
utilizan una cosa, ahorita les mando también un enlace, ya se lo voy a enviar, ya les voy a empezar a buscar toda la reglamentación para empezársela a enviar, para que vean videos. En Cali, este es el bosquejo topográfico de un agente de tránsito, digamos, este es el parte policial de un agente de tránsito, ya está cargando, esperen. Está un poco demorado. O Listo. sea, Inge, allá los agentes de tránsito ya hacen con un plano topográfico. Sí, pero aquí utilizan una cosa, una herramienta que yo también la he utilizado, que se llama escáner topográfico. Mire, lo hacen con escáner. ¿Qué es el escáner? Es un aparatico. Yo ahorita les mando un video de que vean cómo funciona un escáner. Ya ahorita un video que yo hice. Un escáner es un aparato que ustedes lo ponen en la vía, lo oprimen un botón, empieza a dar vueltas y en 60 segundos toma 6 millones de puntos topográficos. 6 millones de puntos. Entonces, mire, en Cali utilizan ese tipo de herramientas. Entonces, esto es una investigación de un accidente de tránsito en Cali. Entonces, digamos que a mí me gusta que ustedes tengan referencia de que hay agentes de tránsito en Colombia que utilizan herramientas también tecnológicas de punta y ustedes tienen que apuntarse a eso y referenciarse con agentes de tránsito de la Policía de Colombia, con los agentes de tránsito civiles de Colombia, porque es bueno que ustedes tengan referencia. Miren, hay algo, yo creo que lo más importante que un ser humano puede adquirir es el enriquecimiento cultural y eso es muy importante y sé que ustedes en la visita lo van a lograr. ¿Listo? Entonces, referenciarse de cuáles son las herramientas que se utilizan en diferentes partes del mundo para la fijación de accidentes de tránsito. Bueno, entonces esto era un caso que les quería mostrar que hacen, uno de los casos que hacen en Cali. Estas imágenes sí son mías, ¿no? Ya podrán ver que como son muy características mías, me gusta hacer como muchos detallitos, como han logrado observar. Vea, yo le pongo las Ingeniero, placas una de los carros. consulta. Señor, mi amigo. En la fijación de puntos, en este caso del peatón, usted pone 2, 3, ¿bajo qué referencia se los pone? O sea, desde la cabeza, los pies. Acá, digamos que acá son dos conceptos, no los quería confundir, pues de acuerdo a su pregunta. Mire, hoy vimos un método de fijación topográfica, ¿cierto que sí? Pero también existe una cosa que se llama métodos de búsqueda. Métodos de búsqueda. ¿Ustedes han visto en las películas de Estados Unidos donde, por ejemplo, hay un crimen y empiezan a poner estas cositas? Indicadores numéricos, ¿sí las han visto en las películas? Sí, donde hay indicios. Indicios. Estos elementos realmente no son fijaciones topográficas, sino como lo llamaba el compañero, indicios. Entonces esto lo ponen ellos para indicio. Entonces el primer indicio, una huella de arrastre metálico sobre el sardinel. El segundo indicio, el cuerpo de la víctima. Tercer indicio, la motocicleta. Cuarto indicio, o elemento material probatorio, huella de frenado. Quinto y último, la ubicación del vehículo tipo volqueta. Entonces, en este caso, no son fijaciones topográficas, sino indicios o elementos. ¿Listo? Esto lo vamos a ver, no se preocupen. Todo esto lo vamos nosotros a ver. Bueno. Mis estimados amigos, dejamos el día de hoy hasta este punto. No se preocupen. Oiga, ¿cómo le fue con la compra de los materiales? Bien. ¿Los compraron o no? Ya no. Sí, la verdad sí, estaba esperando, digo, ¿qué horas iban a darse a ocupar la milimetrada? Gracias, Rubén. ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto fue la inversión que hizo la persona que sí lo compró? $1. 75 centavos. Ajá. No ha pasado del dólar. ¿No alcanzó ni siquiera $1? No pasó del dólar. Que usted $5 ya. Usted ya vino ya con la polla de ejercicios, creo. No, pues $5 si cuesta el juego geométrico, el tablero. Pero si no pidió tablero, solo era juego geométrico. Queriendo puntos extras por tablero, ¿no? Sí. Exacto, que compró tablero, entonces hay punto extra ahí por la compra del tablero, ¿no? Anote, monaguilla, anote. No es alta la inversión, pero sí cómprelo porque lo vamos a empezar a utilizar. Ustedes se van a dar cuenta, los trabajos que ustedes, vean, cuando ustedes me entreguen a mí el primer trabajo van a decir, uy, ¿dónde había tanto talento escondido por tanto tiempo? De verdad. Y ustedes lo van a comparar con los trabajos que han visto y son totalmente diferentes. Se van a dar cuenta y se van a acordar de mí, estimados compañeros. Mis amigos, les deseo una feliz noche de jueves, un feliz fin de semana para todos.
Si tienen alguna duda en algún procedimiento, pues yo estoy en un grupo de WhatsApp con ustedes, pregúntenme, ¿no? Oigan, Andrés, mire que estaba leyendo tal cosa y me resultó una pregunta, con mucho gusto yo se las atiendo, bueno. El libro, profe. Ya, Naguilla, ¿qué pasó? Tan pronto cierre aquí, ya se los envío. Ya voy a cerrar y se los envío. Pero déjale respirar, tú también dale suave. Sí, porfa, escríbeme en el WhatsApp, en el WhatsApp del grupo para acordarme. ¿Dónde está mi monaguilla? Para que Ya por le favor me escribo. acuerde. Ahorita le escribo. Bueno, mis estimados, bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y sobre todo por el interés en aprender. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias a usted, ingeniero. Compañeros. Buenas noches. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Buen fin de semana. Y estamos entregándoles el material apenas tengamos para que cada uno de ustedes lo posea. Un buen fin de semana. Cuídense. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Que Gracias, no se olviden Una buena por noche. tablero. No se olvidarán el tablero que nos entreguen. Tablero. El tablero. Buenas noches. Buenas noches. Alexander. Ya se desconectó, escríbale por interno. Una buena noche con todos. Medina. Alexander. Medina. 5. Deja de ser intenso como Charlie Delta, ten la bondad. ¿Quién es Charlie Delta? Ya te paso ronda mañana. Ni a Bades así hoy. ¿Quién es Charlie Delta? Ese Medina hoy está intenso, parece ya Abad. ¿Sí? Y 12. Ya, sálganse. Gracias, hasta luego a todos. Éxito.